Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy me honra tener como invitado a un licenciado en Educación Mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido activista de los derechos humanos por más de 30 años, fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Ha sido también director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo y actualmente es el defensor del pueblo designado el 5 de agosto del presente año. Alfredo Ruiz, bienvenido. Muchas gracias. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es Alfredo Ruiz en TVs, para que interactúen ella a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Comencemos un poco hablando de la gestión en estos días, pero yo quisiera, inclusive, antes de entrar en el tema de la gestión, hablar de lo que representa la Defensoría del Pueblo como institución. Una institución creada bajo el amparo de la Constitución del 99 en revolución. Así es, una de las primeras cosas que hizo la propuesta, que hizo el comandante Chávez a la hora de hacer la propuesta de la constituyente es presentar un programa de lo que podía ser un borrador de la Constitución. Y dentro de eso incluía ya la creación de la Defensoría del Pueblo y de lo que llamaban el poder moral, el poder ciudadano. Por eso la Constitución establece entonces como toda su columna vertebral la preeminencia de los derechos humanos y está en toda la Constitución pues consagrado los derechos humanos. Y para garantizar esos derechos humanos dice que la responsabilidad de todo el Estado, de todos los ciudadanos, está uno de los deberes ciudadanos precisamente el participar públicamente en todos los espacios, en este caso de la política, comunitario, garantizando los derechos humanos. Y se crea una institución particular, que es una institución nacional de derechos humanos, según lo establece la Organización de Naciones Unidas, en este caso la Defensoría del Pueblo, que tiene como mandato constitucional la vigilancia, defensa y promoción de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas o las personas que habitan en el territorio nacional. Ahora, ¿cómo se siente Alfredo Ruiz, un hombre que tiene más de 30 años dedicado al tema de los derechos humanos, vinculado con la materia, experto en la materia, estando ahora al frente de la Defensoría del Pueblo? Sí, con tremenda responsabilidad porque en este caso desde el 2014 nosotros venimos acompañando a Tarek William Saad, que estaba de defensor del pueblo, con una misión de hacer llegar la defensoría a las comunidades, es decir, que las comunidades, los ciudadanos no solo tuvieran que ir a acercarse a la defensoría, sino que la defensoría estuviera al alcance de todos y todas. Un mandato constitucional todavía pendiente, que es la municipalización de la Defensoría del Pueblo. Por eso es una gran responsabilidad continuar en ese mandato. Durante este año, bueno, en el 17 de agosto de este año fui ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente en este cargo como defensor del pueblo, con un mandato fundamental de llevar adelante esta idea de acercar la Defensoría del Pueblo a las comunidades, de seguir lo que era el trabajo que veníamos realizando desde el año 2014 con Tarek William Saad. En este caso estaba yo como director ejecutivo. Y lamentablemente durante los meses de abril, mayo, junio y julio, pues hubo una situación de violencia muy grave contra la propia Defensoría del Pueblo. Se atacaron más de 10 sedes de la Defensoría del Pueblo, que hizo que las personas no pudieran acudir a la Defensoría. El no poder acudir a la Defensoría hacía que esas personas no tuvieran prácticamente, después de que agotaban las instancias con el Estado, a dónde acudir. Y por eso mermó en este caso la cantidad de denuncias, peticiones que se hicieron a la Defensoría en ese tiempo. Sin embargo, una vez que recibo pues este mandato, una de las cosas es que volvemos otra vez ese ritmo de estar cerca de las comunidades y hemos recibido numerosas entonces peticiones, personas que se acercan a ver cómo pueden colaborar. Vemos el compromiso con los derechos humanos de muchos ciudadanos y ciudadanos que quieren hacer propuestas en esta materia y también algunas denuncias para ir corrigiendo aquellas situaciones que haya que corregir. En esos tiempos de ataques terroristas que nuestro país lamentablemente vivió recientemente y que enlutaron a muchas familias venezolanas, me imagino que la Defensoría tuvo un rol protagónico, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Mira, nosotros una de las labores, en labores esas de vigilancia, tratamos de mediar, de que no lleguemos a esas situaciones de violencia. Y entonces hacíamos presencia en todas las marchas, en aquellas concentraciones, manifestaciones que se presentaban, por si querían hacer algunas propuestas concretas o había algunos reclamos para tratar de mediar.
lamentablemente más de una cuarta parte de esas manifestaciones eran violentas y aún en las que eran pacíficas no había una propuesta concreta. Lo que estaban pidiendo era prácticamente dar un golpe de Estado, acabar con las instituciones democráticas, las personas que habían sido electas por la mayoría de la población, y entonces no había una posibilidad de diálogo. Por eso la función fundamental en esos días de la Defensoría era llamar al diálogo, llamar a la tolerancia, llamar a que había otra forma de resolver conflictos que no fuera por esa vía de la confrontación, mucho menos la confrontación violenta. Eso se fue agravando y ya vemos que entonces en el mes de mayo y junio donde empieza a agravarse esa situación de violencia y empiezan ya a armarse en estas manifestaciones pues 2 y 3 líneas, es decir, siempre dentro de las manifestaciones personas armadas tratando de hacer daño contra las instituciones o personas que pensaran distintas. Y vimos lamentablemente este año la situación más grave que empieza a darse son crímenes de odio, es decir, asesinatos, tratar de quitar la vida o destruir completamente las propiedades o todas las pertenencias, incluyendo las familias, atacar hasta niños pequeños, nada más de personas porque piensan distinto. Es decir, sin conocer a la persona, quiero acabar esa persona, quemarla viva, no por lo que ella hizo, no por lo que ella dijo en cualquier manera, que sería muy grave porque sería un asesinato, sino más allá, sin conocer a esa persona, quiero acabarla porque pienso, tengo un prejuicio de que ella es distinta a mí, que ella ideológicamente piensa otra cosa, políticamente es distinto y por eso quiero eliminarla. Eso es muy grave, eso es lo que llaman a nivel mundial los crímenes o delitos de odio, que entonces eso es lo que hay que acabar. Es decir, no podemos tolerar en este caso la violencia como una forma de resolver nuestros conflictos. Así es. Ahora, Alfredo Ruiz, ¿qué políticas ha puesto como primordiales al frente de su gestión en la Defensoría del Pueblo? En primer lugar, la atención a los sectores más vulnerables de la población. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? Aquellos que no pueden valerse por sí mismos por diversas circunstancias. Estamos hablando, por ejemplo, los niños más pequeños, los niños abandonados, los niños en situación, niños y niñas en situación de pobreza extrema. En este sentido, nosotros hemos realizado pues numerosas tareas en labores también de vigilancia, en este caso en materia de derechos humanos, de supervisión a los consejos de protección de niños, niñas, adolescentes, a los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes, a las entidades de protección, sitios, casas de abrigo, donde por ejemplo están niños abandonados, niños que están en alto riesgo en sus viviendas, que están en riesgo también con su familia. Ante esa situación, pues esa es la prioridad, la atención entonces de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, aquellas otras personas que por su situación de salud, porque son personas ya de edad avanzada, porque no, tienen algún problema, por ejemplo, de salud mental, entonces hemos estado visitando también los centros, los geriátricos, los centros de atención psicológica, lo que llamamos lugares de larga estancia a nivel para pacientes de este tipo, es decir, personas que pueden ser olvidadas por la sociedad. En tercer lugar, las personas que están privadas de libertad. Muchas veces pensamos una persona que recurrió a la violencia, que cometió un delito, pues esa persona no tiene derecho. Todas las personas, hagan hecho lo que hayan hecho, tienen derecho. Tienen que responder también ante la sociedad, tienen que responder ante los tribunales, pero tienen derecho a un debido proceso, tienen derecho a ser oídos por los tribunales, tienen derecho a una debida defensa. Y por eso la tercera prioridad es esa labor de atender a las personas privadas de libertad, no solo en las prisiones, en los centros carcelarios, sino también en las comisarías, en los centros policiales, en las estaciones de policía, en los centros de coordinación policial, donde están estas personas privadas de libertad. Y en cuarto lugar es la población en general, es decir, favorecer la organización comunitaria para poder en conjunto ver cómo nos organizamos para mejorar nuestra calidad de vida, para cada vez ir progresando. Los derechos humanos son progresivos, no es algo estático, no es algo que está dado un momento dado, sino cada día estamos descubriendo nuevos derechos y nuevas formas de organizarnos para proteger esos derechos. A partir de esa organización y de ese trabajo de creación colectiva también se dan leyes para proteger esos nuevos derechos. Así es, hemos visto que la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado algunas leyes constitucionales que van en sintonía con lo que usted viene señalando. Pero lo estaremos hablando al regreso de la pausa. Si usted quiere interactuar con Alfredo Ruiz, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram, la etiqueta del día, Alfredo Ruiz en TV. Ya venimos.
Seguimos con más de su programa Desenlaces. Alfredo Ruiz en TVs, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Volviendo al tema de los crímenes, de los delitos de odio que pues lamentablemente vimos en Venezuela, que ha tenido una cultura además donde esos delitos son extraños porque son ajenos a nuestra idiosincrasia, a nuestra sociedad. Tal vez en otras latitudes serán más comunes. Aquí todavía nos seguimos horrorizando cada vez que sucede algo similar. Y lamentablemente vimos momentos de mucha tensión, vimos momentos de tragedia, producto de actos terroristas, hace algunos meses atrás, que creo que una de las grandes virtudes de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo ofreció el presidente Nicolás Maduro, fue el tema de pacificar al país. Pareciera que lo hizo por decreto, porque al día siguiente de haberse elegido nuestra Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que Venezuela despertó de otra manera. Sin embargo, hemos visto recientemente algunas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente buscando castigar a personas que de alguna manera incitaron al odio, a la destrucción de instalaciones públicas, y nuestro equipo de producción ha preparado un video que tal vez nos va a servir de pie para ilustrar a la audiencia sobre el tema que vamos a tratar de seguida. Adelante, video. Creemos que la constituyente es la forma de reencontrar al país en los grandes consensos que nos permitan resolver esto. Nosotros estamos diciendo, vamos a traer las mismas bases comerciales que planteó Chávez en el 99. Eso es una constituyente, es un proceso en el cual todo un pueblo sale a refundar el país y delega, elige a unos representantes que son los encargados de hacer eso. Mi dignidad no se vende y no seré cómplice de ese fraude constituyente. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Que cuando ellos hablan de sacar un gobierno, como son golpistas, piensan en las armas y en la violencia. Nosotros cuando decimos sacar un gobierno, lo decimos con el pueblo en la calle pacíficamente y la Constitución en la mano. Pónganse en segunda línea. Pónganse en segunda línea para que estén los diputados y ustedes vuelvan a normal. Freddy, ahí está cerrado, ahí está cerrado. ¿Sí? Sí. Yo sí llamé a la protesta, yo sí llamé a la calle y creo en la desobediencia civil. Todas las mañanas durante 5 meses vimos la cara del señor Freddy Guevara diciendo es la hora cero, no hay vuelta atrás hasta la salida de este gobierno. Así que, distinguidos constituyentes y distinguidas constituyentes, llegó la hora de la justicia. Llegó la hora de la defensa de la verdad, de la paz, del Estado de Derecho y del Estado de Justicia en Venezuela. En consideración para aprobación, acto constituyente que autoriza seguir juicio al ciudadano Freddy Guevara. Aprobado a 2 manos. Histórica decisión de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es justicia. Visto que luego de todas estas acciones criminales, terroristas que encabezó Freddy Guevara, ahora pidió asilo en la Embajada de Chile. De alguna manera eso se traduce en una irresponsabilidad. Una persona que fue electo por la votación popular como diputado de la Asamblea Nacional, hoy en día, bueno, huyendo de las autoridades, huyendo del sistema de justicia venezolano, y pidiendo asilo en una embajada aquí en nuestra ciudad capital.
Ahora, ¿qué opinión le merece todo esto, defensor? Sí, en este caso la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente es clara. Está diciendo que nadie está por encima de la ley, la vida y los derechos humanos de las demás personas. Sea quien sea, lo dice entonces claramente la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, la misma Asamblea Nacional Constituyente, es que no hay impunidad para nadie. Si una persona comete algún delito, tiene que responder ante la ley. Si se demuestra en tribunales, si se demuestra por las pruebas que tienen y con todos los derechos que tiene también a la debida defensa, al debido proceso, si se demuestra que es responsable, tiene que, en este caso, reparar esos daños causados y, bueno, tendrá la pena que le corresponde de acuerdo a la ley. Pero nadie está entonces por encima de la ley. La inmunidad es con respecto a las ideas, al debate de ideas que se puede hacer libremente, pero no cuando se promueve el odio, el asesinato, la muerte de las demás personas. Esa cosa no se puede en ningún momento ni en ninguna sociedad tolerar. Vemos que lamentablemente incurrimos con esos meses a veces de locura donde se involucraron a veces niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y mucha gente en esta situación de violencia, de querer aniquilar a las demás personas porque piensa distinto. No podemos volver a eso y por eso es muy importante las acciones que se van tomando para frenar precisamente la impunidad, para que eso no quede sin castigo. Serán los tribunales los que determinen entonces si es responsable o no. Por eso es bien importante que se dé ese debate precisamente en los tribunales, donde se debatan, pues, valga la redundancia, las pruebas. Es decir, ahí se expondrán los argumentos, las pruebas y se determinará una decisión. Si algún grupo, alguna parte no está de acuerdo con esa decisión, pues puede apelar a esa decisión. Pero es así como se dirimen las diferencias. No por la vía de la fuerza, de la violencia, del asesinato. Eso no debe volver a pasar. Y aspectos lamentables pudiéramos mencionar durante horas, pero yo creo que uno de los más graves, sin duda alguna, es la utilización de niños, niñas y adolescentes para agredir, incitar a los niños, niñas y adolescentes al odio, a la muerte, a que cometan actos delictivos, actos terroristas. Es decir, agarrar a un sector tan vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes que de alguna manera, de acuerdo a nuestra legislación, tienen mermado inclusive el consentimiento para algunas actividades y utilizarlos precisamente para que agredan a otros, utilizarlos para que coloquen explosivos, utilizarlos para que atenten contra instituciones, contra funcionarios públicos, contra nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, contra las autoridades policiales. Yo creo que eso sin duda alguna tiene que traducirse en un castigo. Y vemos que la Asamblea Nacional Constituyente pues, ha dictado actos constituyentes que van en sintonía con ese clamor popular. Como usted bien lo decía, no podemos hablar de paz si no tenemos justicia. Y ahí la institución que a usted le toca representar, yo creo que tiene una función primordial, no tan solo en lo que puede ocurrir en una manifestación, sino en el tema de la concientización al venezolano sobre la importancia del mantenimiento del orden, la importancia de lo que es la vida, la importancia de lo que es nuestros derechos humanos. Mire, con la participación activa de la ciudadanía en lo que va de año, es decir, desde enero a octubre, más de 16.000 personas han participado precisamente en cursos, talleres, diplomados en la Escuela de la Defensoría del Pueblo, formándose en derechos humanos en general, pero también específicos, derechos, por ejemplo, de los niños, niñas, adolescentes, derechos de los pueblos indígenas, que a veces nos olvidamos de que nosotros estamos en un país que es pluricultural, Así es decir, que es muy rico, pues, es decir, que existen diferentes culturas, pueblos y formas de entender la vida, de entender nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, y aprendemos mutuamente de ese intercambio. Y así muchas personas pues se han incorporado, pero también están incorporando en su comunidad, están creando en su comunidad comités de derechos humanos en su consejo comunal, es decir, se van creando también y organizándose para promover y defender sus propios derechos, pero también dentro de los derechos de la mayoría. Es decir, también, a pesar de que lamentablemente algunos adolescentes pues tomaron ese camino de la violencia, hay consejos comunales que dicen, no, ese no es la vía, y están tratando de reinsertar a esos jóvenes precisamente en la propia comunidad para ver otras vías. Por eso también hay consejos de protección de niños y adolescentes que dicen esas personas, esos adolescentes,
no solo fueron a lo mejor victimarios por un acto irresponsable, porque también los adolescentes tienen que responder ante la ley, no Claro. pueden actuar impunemente, pero en la medida adecuadamente, es decir, de acuerdo a sus circunstancias, también ellos fueron víctimas, Sin porque duda. fueron incorporados, metidos en una situación de violencia, de confrontación, en un imaginario, pensando que era, bueno, el fin de Venezuela y había que entonces aniquilar al resto de la población en una supuesta guerra civil, en una situación donde lamentablemente otros están pidiendo hasta la intervención extranjera, es decir, de que otros países pues intervengan en asuntos internos de Venezuela y sean los que tomen las decisiones quién debe morirse en el país, creando boicot, El boicot cosas muy económico que graves, por hablaba. ejemplo, no solo económico, sino también, por ejemplo, hasta de medicina. Es decir, cargamentos de medicinas que no han podido llegar al país precisamente porque no pueden pasar por tal puerto, porque tienen prohibición de negociar con el país, situaciones muy graves, no solo alimentarias, sino también entonces en el campo de las medicinas. Debemos llegar a consensos a partir del diálogo para buscar entonces esas vías de fortalecernos como país, de cómo resolvemos nuestra diferencia por la vía del diálogo, de la concertación o del consenso, y si no es posible entonces en el debate de las ideas o también a través de las elecciones, pero nunca por la violencia, nunca tratando de aniquilar a las demás personas. Así es, sin duda alguna que así es. Al regreso del corte, quiero que hablemos un poco sobre una ley constitucional recientemente aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que de alguna manera vendría a poner orden en muchos aspectos que de alguna manera son vulnerables para el ser humano, como es el libre tránsito, el poder acudir a un sitio donde usted desee, independientemente cuál sea su tendencia política, independientemente cuál sea su orientación sexual, etcétera. Quiero que al regreso del corte hablemos al respecto. Alfredo Ruiz en TVs, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy en nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces. Defensor, le decía que en el bloque anterior, de alguna manera, la Asamblea Nacional Constituyente no tan solo ha dictado actos constitucionales que de alguna manera ponen orden y establecen algún tipo de sanciones para poder lograr el tema de la justicia, sino que también ha dictado leyes como por ejemplo la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Yo quisiera, con la venia de usted y de nuestra audiencia, ver el artículo 11 de la ley, que de alguna manera tiene que ver con el tema de los partidos políticos que inciten al odio. Ahí lo vamos a ver en pantalla. El artículo 11 dice: los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia, no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición. Los partidos políticos y organizaciones políticas contemplarán, dentro de sus normas disciplinarias, la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la presente ley constitucional. En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción. Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo. Y este artículo es importante porque no tan solo vimos personas como Freddy Guevara, que lo hablábamos, analizábamos en el bloque anterior, sino el partido político que lo respalda a él, Voluntad Popular, que no tan solo es que
hizo caso omiso, silencio en algunas crueles situaciones que nos tocó vivir en nuestro país, sino que en otros casos abiertamente llamó a la insurrección, abiertamente llamó a la toma del poder en la calle, mecanismos que están fuera de nuestra Constitución y que hoy en día, de acuerdo a esta ley, pueden ser penalizados, inclusive pueden ser, de acuerdo a lo que establece la legislación electoral, esos partidos no pudieran presentarse a una nueva contienda. Yo quisiera que me hiciera algunos comentarios al respecto. Sí, en este caso Venezuela desde hace más de 30 años que ratificó, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenía ese compromiso de prohibir la incitación al odio. No teníamos ese problema cotidiano y por eso no teníamos una ley específica, pero lamentablemente este año se empezó a dar estas situaciones. Numerosos países en el mundo, especialmente en Europa, Alemania, Italia, Reino Unido, tienen legislaciones similares, es decir, que prohíben la incitación al odio o partidos políticos, la creación de partidos políticos o grupos que promuevan entonces el fascismo, que promuevan la exclusión, que promuevan la violencia, como lo establece ahora esta ley que sí tenemos en concordancia con el mandato internacional, en este caso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con la legislación internacional, no solo para promover, como lo hace la ley, de promover la tolerancia, sino también prohibir entonces organizaciones que favorezcan el odio, la exclusión, es decir, el racismo, la discriminación por diferentes motivos, motivos políticos, pero también motivos religiosos, motivos étnicos o motivos, en este caso, de una persona que tenga una visión, por ejemplo, sexual distinto, es decir, estamos hablando del femicidio o el asesinato de personas que tengan una orientación sexual distinta, lo que es la homofobia. Todo eso está absolutamente prohibido, no puede crearse ni partidos políticos, ningún tipo de organización para promover el odio, para promover estas situaciones de violencia, en concordancia con la legislación internacional, con tratados internacionales, pero tampoco los medios de comunicación pueden promover este tipo de acciones. Y vemos como desde 1994 las Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad cuando se utilizan los medios de comunicación, las redes sociales, la radio, como ocurrió por ejemplo en Ruanda, en Burundi, es decir, con la guerra civil que se dio allí, que se utilizó la radio, se utilizaron las iglesias para promover el odio, para promover el asesinato, para promover la guerra. Eso está absolutamente prohibido y Naciones Unidas considera que esos son crímenes de lesa humanidad porque pueden terminar como ocurrió en África en esa situación, ocurrió anteriormente en Europa, ocurrió en la guerra también en Yugoslavia, son crímenes de lesa humanidad porque pueden llegar hasta producir un genocidio. Por eso, previendo esas situaciones para que esto no vuelva a ocurrir y evitar entonces males mayores, esta ley sanciona, es decir, prohíbe ese tipo de acciones y sanciona a los responsables de ese tipo de conductas que pueden llevar, de acciones que dicen que puede llevar al asesinato de otra persona, al odio, a la exclusión. Importante el tema que usted menciona, porque pareciera que para algunas personas el tema de las redes sociales se ha vuelto algo donde usted puede decir lo que quiera sin que eso suponga para usted alguna responsabilidad. Redes sociales que permiten hasta el anonimato. Usted puede poner el nombre que quiera a un perfil de Twitter, una foto cualquiera a un perfil de Twitter y eso a partir de ahí le da pie para que usted diga lo que quiera, insultar a cualquier persona. Vemos inclusive países, algunos estados que son más rigurosos en este tema. Y no tan solo son estados donde los gobiernos son de izquierda, en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos usted no puede colocar en Facebook lo que quiera. Vimos el caso reciente de un niño que hace un tiempo atrás que colocó en Facebook un mensaje atentando contra el presidente de los Estados Unidos de entonces y el niño fue sancionado de alguna manera y todo el aparato de justicia de los Estados Unidos. Pero hay mucha gente que cree que escudarse detrás de un nombre falso, de una imagen falsa en el Twitter, eso permite que usted pueda decir cualquier cosa. Y esta ley, como bien lo señala el Defensor del Pueblo, tiene un artículo que trata especialmente en las redes sociales, y es el artículo 14. Le pido a nuestro director que lo coloque en pantalla, me permito también leerlo para ilustrar a la audiencia. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
y cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Yo creo que esto era una deuda con las personas que frecuentemente son agredidas a través de las redes sociales. Y esto de alguna manera debe concientizar a todos los que las utilizamos, a todos los que utilizan las redes sociales, en el cuidado y la responsabilidad que supone colocar cualquier mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales. Porque al hacerlo, nosotros nos estamos haciendo responsables de lo que allí diga. Y los perfiles, las redes sociales deben tratar de lograr que las personas realmente tengan la foto que los identifique, el nombre correcto y no permitir el anonimato, que es una de las cosas que en Venezuela no está permitido. Me gustaría un comentario al respecto. Y en la mayor parte de los países del mundo, es decir, todos tenemos libertad de expresión, pero eso significa que somos responsables por lo que decimos, responsables también por lo que permitimos que se transmita a través, en este caso, de las concesiones que tenemos, sea de radio, televisión o también de los medios electrónicos, a través de las redes sociales, a través de la prensa. Es decir, la libertad de expresión conlleva también la responsabilidad por lo que se dice. Y por eso no se puede permitir no solo la incitación al odio, la incitación a la guerra, a la destrucción, sino tampoco la difamación, el insulto contra otras personas. Eso no se puede permitir porque le da entonces el derecho a la otra persona de que puede entonces también reaccionar de la misma forma, y entonces lo que decimos, así vamos a acabarnos mutuamente. Esa no es la vía. Nadie puede difamar de otra persona, sino la otra persona tiene derecho también, y por lo tanto tiene derecho a su reputación, tiene derecho a que se le respete, tiene derecho a que se respete su dignidad, y por lo tanto entonces la persona agresora debe ser sancionada. No solo se debe prohibir eso, sino sancionar a quienes promueven ese tipo de acciones. Ahora, defensor, nos falta alguno que diga que esta ley atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué se le dice al respecto? Sí, son esas personas que se escudan en la libertad de expresión para agredir a las demás. Y eso, bueno, podemos decir que desde 1994, después lamentablemente de las matanzas que se dieron en Ruanda, en Burundi, en África, a partir de la promoción de la guerra y la destrucción a través de la radio y de diferentes vías, las Naciones Unidas tienen esa conciencia de que no puede permitir el genocidio, no puede permitir partidos políticos que se organicen para excluir a otras personas, o lo que llamamos ahora partidos o agrupaciones que son supremacistas, que piensan que una etnia, que una raza es superior a las demás y que por lo tanto los demás deben ser subordinados a eso, o que porque yo tengo más poder puedo boicotear, como acaba de decir Naciones Unidas. 190 países se expresan en contra de cualquier tipo de boicot económico. Concretamente lo que ha sufrido Cuba durante muchos años, y las Naciones Unidas dicen no, eso no puede permitirse, no puede repetirse el que un país, porque es más poderoso, trate de acabar, aniquilar a otro país a través de la intervención directa, es decir, la agresión, o a través, en este caso, del boicot económico, de los cercos económicos. Eso no podemos permitirlo. En este sentido, eso va en contra de la propia humanidad. No es solo un problema entre dos países, un conflicto entre países, sino que atenta contra los derechos humanos fundamentales, los derechos de los pueblos, el derecho a la autodeterminación, y por lo tanto son situaciones que no deben permitirse. Lo que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente es poniendo al día prácticamente nuestra legislación con esa realidad mundial, con ese mandato, y establece pues también Naciones Unidas a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde establece claramente: tenemos libertad de expresión, pero somos responsables por lo que decimos, por lo que hacemos. Todos y todos tenemos que responder por nuestras acciones, pero también por nuestras expresiones. ¿Hay estados que tienen legislaciones similares a esta? Sí, hay numerosos estados, es decir, que se dan legislaciones. La suerte que tiene esta legislación es que coordinan lo que tienen en algunos estados legislaciones
distinta. Por ejemplo, desde hace muchísimos años, hace más de 30, 40 años, está prohibido en muchos países europeos la creación de partidos políticos, en este caso con esa finalidad fascista, con esa finalidad excluyente o que incitan al odio. Eso está absolutamente prohibido. Hay países todavía más extremistas que discriminan de acuerdo al rango, la posición que tenga una persona de otra. Por ejemplo, en España, si alguien habla mal del rey, pues es sancionado nada más por hablar mal del rey. O si uno piensa que la historia no fue como lo cuentan los libros de historia, si tú eso lo dices en Alemania, puedes ir hasta la cárcel, puedes ser penado. Dice que bueno, que la situación en la Segunda Guerra Mundial no fue así, sino que fue de otra manera. Eso te produce una pena, hasta una pena de cárcel puede llegar a ser. Es decir, hay países que son más extremistas, es decir, de que si uno no permite ni siquiera que se debata ese tipo de ideas, en este caso de que pudiera permitir algún rasgo de incitación al odio, de exclusión o de racismo. Pero hay otros países que ahora están legislando también por acuerdo internacional en contra de los crímenes que se pueden cometer a través de las vías digitales, de las redes sociales, a través del internet. Esas son legislaciones nuevas. Esta ley combina las dos, es decir, prohíbe también partidos políticos fascistas o que promuevan el odio o la exclusión, pero al mismo tiempo prohíbe que a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio, la televisión, los medios de comunicación, se promueva el odio, se promueva la exclusión, se promueva la venganza, se promueva la guerra, es decir, situaciones que ya estaban desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde se prohibía cualquier tipo de propaganda de guerra. Eso está desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Eso no podemos, en este caso, permitir porque va en contra de un valor fundamental que es la tolerancia. Esta ley también entonces dice no basta con prohibir, con sancionar, sino que hay que promover la tolerancia, hay que promover vías de resoluciones de los conflictos, hay que reconocer los conflictos, las diferencias, pero al mismo tiempo vías mediante el diálogo, mediante los acuerdos, mediante las elecciones, que podamos entonces dirimir esos conflictos y no por la vía de la violencia. Así es, va a ser una nueva pausa y al regreso quiero que sigamos abordando algunos temas que tienen relación con esta ley. Alfredo Ruiz en TVs, la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos. Seguimos con su programa de Desenlaces, último bloque, pero todavía quedan algunos temas importantes que tratar con el defensor del pueblo. Defensor, concatenando un poco lo que hablábamos en el bloque anterior, hay muchos altos funcionarios del gobierno que se cohíben de acudir a algún sitio público, es decir, llevar a un familiar a un cine, que son actos completa y absolutamente normales en la vida cotidiana de cualquier ser humano, acompañar a un hijo a un acto en un colegio, llevarlo a un partido de fútbol, de béisbol, ahorita en la temporada de béisbol que usted puede apreciar a través de las pantallas de TVs, ir a comer a un restaurante un fin de semana, ¿por qué no hacerlo? Porque bueno, se evita que usted o su familia pueda ser agredido. Yo creo que de alguna manera esta ley viene a establecer un orden en ese aspecto. No es que con la existencia de la ley ya la gente no va a delinquir, ¿no? Eso no pudiéramos verlo de esa manera, pero sí se establecen sanciones que antes no se establecían. Aquí cualquier funcionario del gobierno que se le ocurría ir con un hijo, llevarlo a una función del cine a las 2 de la tarde en cualquier centro comercial de Caracas, con toda seguridad debe ser objeto de una agresión. Una persona que aparezca en el estadio universitario, en un juego de béisbol y sea alto funcionario del gobierno, bueno, Dios salve lo que le pudiera ocurrir, precisamente por la irracionalidad. Porque si bien es cierto que partidos políticos como Voluntad Popular o actores como Freddy Guevara vendieron la idea del odio, también es cierto, lamentablemente, que muchos venezolanos la compraron. Yo quisiera que me hicieran un comentario en ese sentido. Sí, por eso es bien importante todo lo que es la promoción de la tolerancia, de aceptar a la persona distinta, que también está dentro de las funciones de la comisión establecida en esta ley para promover entonces este tipo de acciones. Mira,
pasa también lo contrario, es decir, lamentablemente empezamos una situación donde quedamos de que había en el país dividido en diferentes espacios. Entonces, bueno, este es un espacio amarillo, este es un espacio azul, entonces los amarillos no podían entrar donde los azules no podían entrar los amarillos. Si veo una persona distinta, entonces actúo violentamente para correr de un grupo o de otro. Es decir, no pasa solo con los funcionarios del gobierno, sino empezamos a tener zonas de exclusión, zonas donde entonces solo podíamos entrar aquí exclusivamente y no se permitía la entrada de una persona distinta. Eso tenemos que evitarlo totalmente, es decir, la aceptación de las personas donde sea, es decir, que todas las personas puedan, aunque piensen distinto, tengan ideas distintas, puedan transitar en todo el territorio nacional y no que haya espacios vedados para un grupo, espacios vedados para otro grupo. Y también cuando se dé una agresión en esta situación, pues debe ser sancionado la persona responsable de esa agresión y nunca más llegar a esas situaciones que vimos, el tema de linchamientos, asesinatos por diferentes motivos. Vemos que eso ocurre también, por ejemplo, muy grave, lo que es la violencia contra las mujeres, lo que llamamos el femicidio, es decir, todo ese odio contra una persona porque es una mujer, es decir, vemos entonces que se llega hasta el asesinato de mujeres. En el pasado también vimos en algunas ocasiones de una persona por ser homosexual, por ser transvesti, un odio sin conocer a esa persona, ni quién es su familia, ni nada, entonces tengo que matar a esa persona porque es distinta a mí, porque tiene una situación distinta a mí, es decir, ese no entender las diferencias y al asesinar todo ese tipo de crímenes de odio, de delitos de exclusión, de delitos en este caso contra personas nada más porque piensan o digan algo distinto, eso tenemos que ir excluyéndolo de nuestra sociedad, excluyéndolo de algo que es tan cotidiano en Venezuela que no se da esa situación, es decir, que anteriormente pues no se daba esa situación de exclusión y en la historia pues se han dado algunos casos específicos, en este caso contra algunos grupos en particular. Ahora vemos también que por motivos políticos volvemos a tener esa situación que vivimos en el pasado bastante lejano, donde bueno, lamentablemente llegamos a tener hasta una guerra civil interna donde prácticamente se diezmó la población venezolana ya en el siglo antepasado, precisamente porque no nos logramos entender, no podemos dirimir nuestras diferencias de una forma, en este caso, en base a la discusión política, al debate, es decir, a través de si es necesario, pues unas elecciones, se da unas elecciones, si es necesario un referéndum, hay una consulta. La Constitución establece entonces mecanismos de participación democrática como las consultas, como los referendos, y en este caso no necesariamente todo pasa por las elecciones, sino que puede darse este debate que debemos empezar en las propias comunidades, dentro de la propia familia, debemos promover la tolerancia y la democracia en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades y dar este debate en las comunidades. Por el tema político. Así es, a veces por el tema político, pero a veces dentro del mismo sector político, dentro de un mismo consejo comunal hay diferencias por el liderazgo y entonces no se da ese debate dentro de la propia comunidad, sino que se divide entonces la comunidad a veces en dos grupos distintos, ¿no? Debemos empezar a promover desde muy pequeño, desde muy niños y niñas, esa promoción de la democracia, de la participación, del debate de ideas, de que todas y todos puedan opinar, así sea una persona de muy poca edad, sea un niño y niña, debemos también escuchar sus opiniones, o una persona ya de mayor edad que tiene mucha experiencia, que tiene mucho a aportar, poder entonces escuchar las opiniones de todos y que se dé en ese debate buscar la idea mejor para todo el grupo. Y si nos equivocamos en esa decisión, poder corregir y revertir, es decir, poder tener referéndum, también referéndums en este caso que podamos entonces abrogar leyes, abrogar situaciones o mandatos cuando eso no es lo más conveniente, es decir, también darnos la oportunidad de corregir nuestros errores. Eso es lo que nos permite entonces esa forma de resolver nuestras diferencias, nuestras opiniones, que porque es fundamental, siempre van a existir, porque eso es la clave de la democracia, eso es la riqueza de la humanidad, tener opiniones distintas, personalidades distintas, personas que no solo piensan distinto, sino que opinen distinto, tienen forma de ser distinto. En esa riqueza podemos llegar entonces a acuerdos que permitan pues todavía enriquecer la humanidad completa. Así es, yo secundo totalmente sus palabras y tristemente me vienen a la mente episodios vividos hace unos meses atrás en nuestra ciudad capital, donde usted circular por una concentración
de la derecha y usted cargar una ropa roja o ser de tez morena, eso era prácticamente una sentencia de muerte. Y yo creo que esas cosas hay que eliminarlas. Coincido con usted totalmente. Yo creo que la participación, el rol de los padres, fomentando el tema de la tolerancia, la convivencia, hablando con los niños, en los colegios, explicando los alcances de esta ley de la manera más clara posible para que lo entiendan. Cuando usted le dice a un hijo que está a temprana edad en un colegio que no puede pegarle a otro porque le quitó el lápiz, sino que tiene que ir y explicarle, mire, ese lápiz es mío, devuélvelo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el tema político? Que una persona que piense distinto a usted. A veces nosotros educamos a nuestros hijos de una manera y actuamos nosotros de otra. Entonces, esto nos tiene que llamar a conciencia, sin duda alguna. Si usted compró la idea del odio en algún momento, bueno, hoy en día déjenla a un lado y aprenda, entienda que realmente a través de la convivencia, a través del discurso, a través de la palabra, a través de las ideas, podemos ponernos de acuerdo, aunque pensemos diferente, porque además lo más seguro es que sigamos pensando diferente. Y tenemos que convivir, tenemos que tolerar, aunque no puede haber dos países, un país para uno, un país para otro, o como dice el defensor del pueblo, sitios donde algunos puedan entrar de manera exclusiva y otros no. Yo creo que ahí la Asamblea Nacional Constituyente, defensor, no sé si usted piensa igual, ha traído para el ciudadano venezolano, para todos nuestros compatriotas, un espíritu de paz y de justicia. Yo creo que es una institución sobre la que hay unas expectativas enormes sembradas que el pueblo, no tan solo los 8 millones de personas que participamos en esa elección, sino aquellos que tal vez quisieron participar y no pudieron producto del odio, también tienen unas sobradas expectativas en el trabajo que pueda hacer la Asamblea Nacional Constituyente para el tema de la paz y el tema de la convivencia. Sí, así es. Vivimos en una situación de democracia, pero no solo democracia representativa. No era solo elegir a los constituyentistas que están haciendo un trabajo muy importante, sino que tenemos que involucrarnos, participar, debatir, hacer propuestas a esa Asamblea Nacional Constituyente sobre cómo queremos que en el futuro tenemos una constitución que nos represente a todas y todos y que sea cada vez mejor para permitir el desarrollo pleno del potencial humano, pleno de la nación. Por eso estamos a tiempo en ese debate que se está dando dentro de la Asamblea Nacional Constituyente en la creación de la nueva Constitución. Así es, defensor, yo debo terminar el programa. Siento que quedaron muchos temas que tratar, pero yo quisiera que usted investigue toda su autoridad de defensor del pueblo como una persona experta y conocedora de la materia por más de 30 años dedicado al tema de los derechos humanos en nuestro país, que ha estudiado inclusive a nivel de derecho comparado cómo son las normas en otras latitudes. Yo quisiera que usted enviara un mensaje de conciliación y de paz, sobre todo en esta época tan bonita como es la Navidad, al pueblo venezolano. Sí, es fundamental que todos nos sintamos defensores y defensoras de los derechos humanos. En la medida en que nosotros trabajemos, en la medida en que nosotros nos involucremos en la promoción, defensa de los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de exclusión, vamos entonces a mejorar también nuestra situación como seres humanos, nuestra situación como personas. En la medida en que nosotros seamos constructores de paz y justicia, en la medida en que nosotros participemos activamente, tendremos no solo una mejor república, una mejor nación, sino tendremos nosotros también paz interior, tendremos una familia más unida y una comunidad que trabaja conjunta en buscar el bienestar de todas y todos. Por eso el llamado es: vamos todos a involucrarnos directamente en construir la paz y la justicia para lograr la tranquilidad pública. Defensor, agradecido por su presencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que se involucraron directamente y se involucran directamente a través de las redes sociales. Así es, gracias a todos ustedes. Toda historia tiene su desenlace y vimos el desenlace de esta historia de la mano de Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido en nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram, utilizando la etiqueta Alfredo Ruiz en TV. Nosotros nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.